Aleluya. Gracias a Dios. Nuestro Dios es maravilloso. Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Bueno, damos gracias a Dios porque Él rebasa nuestras expectativas y siempre nos lleva por un camino nuevo. Él hace camino donde no lo hay. Y bueno, esto siempre llena de expectación y también de asombro nuestro corazón, porque estamos en su voluntad. Así que pues continuamos todavía en esta transmisión y con la confianza de que el pueblo de Dios está siendo ministrado, alimentado y está recibiendo aquellas cosas que son maná fresco, que son alimento necesario para nuestra vida espiritual. Y bueno, hemos oído en las noticias que ha habido muchas inundaciones en todos los estados que son de la costa del Pacífico. Y esto, bueno, pues ha traído mucha destrucción, mucha pérdida de cosas materiales. También por el lado del Atlántico, por el lado del Golfo de México, en Estados Unidos, tanto en Luisiana como en Texas, ha habido bastantes pérdidas y también vidas humanas. Pero bueno, nosotros sabemos que no es una situación fortuita, nosotros sabemos que más y más Dios está mandando señales para que el hombre esté más consciente de su fragilidad y también se vuelva a Dios. Los que están perdidos y endurecen su corazón a Dios y buscan sus ídolos, bueno, se vuelven a sus ídolos, pero la Biblia dice que los dioses de las gentes son vanidad. Así que debemos orar porque este sea un tiempo de oportunidad para todos aquellos que han quedado en una situación precaria, de desgracia, de mucha pérdida, y que se vuelvan a Dios porque Él es el único que realmente puede traer bendición a sus vidas. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde porque podemos, Señor, acercarnos a ti con toda confianza, al trono de tu gracia para hallar gracia, misericordia para el oportuno socorro. Te damos gracias por tu fidelidad, Dios, y queremos pedirte, interceder por nuestro país, por todos aquellos que han sido lastimados por esto, Dios, no para que, Señor, las cosas vengan a estar como antes, Señor, sino para que, aprovechando, Dios, esta situación de necesidad, la gente pueda mirar hacia ti y pueda reconocer que eres tú la respuesta, que tú eres la única esperanza, que tú eres, Señor, la provisión de Dios para todas nuestras necesidades en todos los aspectos, pero que tú quieres que el corazón se abra para que tú lo llenes de tu presencia, para que tú lo llenes de ti. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que haya, Señor, valor y haya disposición en las iglesias, en los pastores, en todos tus hijos, Señor, que están en esas regiones, Señor, para que aprovechando esto ellos prediquen el Evangelio, ayuden a la gente y, Señor, cosechen, Dios, mucha bendición para tu reino, muchas almas que vengan al conocimiento de Jesucristo. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel y ponemos todo en tus manos para que se cumpla tu perfecta voluntad y para que este tiempo, Señor, de diferentes circunstancias difíciles como el coronavirus o como estas inundaciones o terremotos, Señor, estén sacudiendo las conciencias para que la gente se vuelva a ti. Ese es el propósito, Dios. Eso es lo que queremos que suceda, Señor. Que tu iglesia no solamente sea guardada para que esté en paz, sino para que tu iglesia esté en posibilidad de hacer su labor, Dios, de propagación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque tú eres fiel con tu pueblo, pero es para que tu voluntad se cumpla. Por Cristo Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Bueno, estamos estudiando las verdades del orden divino y estamos mirando los muebles del tabernáculo. Empezamos a mirar el primer mueble que estaba a la entrada del tabernáculo y ahora vamos a estudiar lo que representa, lo que prefigura el segundo mueble que estaba en el tabernáculo, en el atrio. Había dos muebles en el atrio, estaba el altar de bronce de los sacrificios, del cual estuvimos estudiando, y ahora vamos a mirar la fuente de bronce que estaba entre el tabernáculo y la tienda. Pero vamos a mirar textos y vamos a tratar de ver cómo todas estas verdades del Nuevo Testamento podemos nosotros mirarlas a través de la figura y entonces poder comprender qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y vamos a abrir la Biblia en Éxodo 38, el versículo 8. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: también hizo la fuente de metal con su basa de metal, de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Gloria a Dios. Y bueno, aquí antes de entrar a la descripción del mueble, de la fuente de bronce, de la fuente de metal, notemos que está hablando de que había mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio, y la pregunta que surge es, ¿que no apenas estaba construyendo el tabernáculo? Entonces, ¿de qué tabernáculo habla? Y bueno, debemos entender, de acuerdo a la Escritura, que hay dos tabernáculos en el pueblo de Israel. Uno que lo construyó Moisés y que lo puso fuera del campamento, y otro que fue construido de acuerdo al diseño divino y fue puesto en medio del campamento. Si quieres corroborar esto, en Éxodo 33, versículo 7, esto no lo puse, versículo 7, voy a leer hasta el versículo 11, dice la Escritura: y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo. Noten ustedes, es un tabernáculo que Moisés extendió fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y fue que cualquiera que requería a Jehová salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo o fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual al pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvíase al campo, y noten que dice: mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y por supuesto, este tabernáculo, como vemos, es un tabernáculo que Moisés extendió fuera del campamento, y Moisés salía a consultar a Dios, y la nube no permanecía sobre el tabernáculo, pero descendía para que Dios hablara con Moisés a la puerta del tabernáculo. Y todo el pueblo salía de sus tiendas y miraba hacia ese lugar donde estaba este campamento, esta tienda del tabernáculo del testimonio, y dice que todo el pueblo adoraba a Dios. Y también menciona que después de que Moisés había hablado con Dios y él se iba y la nube se levantaba, y está mencionando algo: el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Así que él entraba al tabernáculo y permanecía en él, cosa que no era posible en el tabernáculo que Dios le dio a construir a Moisés. Notemos en Éxodo 36,
el segundo tabernáculo, que es el que Dios le está mandando construir a Moisés para habitar en medio de ellos, en medio del campamento. Gloria a Dios. 36, versículo 3. Dice la Escritura: y tomarás de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel que han traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos la traían a una ofrenda voluntaria cada mañana. Vinieron por tanto todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho, más de lo que es menester para la atención de esta la obra que Jehová te ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campo, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Gloria a Dios. Y aquí está hablando, mientras este tabernáculo del testimonio estaba ya edificado fuera del campamento, Dios le estaba dando la provisión a través del propio pueblo para que se construyera el tabernáculo que Dios le había dado a Moisés, el modelo en el monte, de tal manera que esto iba a ocupar un lugar al centro mismo de todo el campamento de las 12 tribus de Israel. Dios les va a dar después un orden para acampar, lo cual tiene un maravilloso significado. Pero bueno, en este momento, avanzando en el estudio y teniendo claro que se está hablando de 2 tabernáculos, pues vamos a mirar la fuente de bronce. Gloria al Señor. Acabamos de leer entonces en Éxodo 38:8 que este mueble fue hecho de bronce, del metal, pero está hablando que no se usó cualquier tipo de bronce, sino está hablando de que se usó el bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del otro tabernáculo, del tabernáculo del testimonio, del primero que hubo. Bendito sea el Señor. De tal manera que, bueno, esto tiene un significado importante. El material es bronce, lo cual nos habla de juicio. Y el material es del espejo de las mujeres. Esto quiere decir de un bronce bruñido. Antes de que hubiera vidrio y que hubiera soluciones de nitrato de plata para hacerlo reflejante, es decir, un espejo, lo que se usaba era el metal pulido en tal manera que la superficie era tan tersa, tan lisa, que se podía reflejar en él. De tal manera que las mujeres usaban esto para su arreglo personal. Y Dios les pidió, Moisés les pide y les dice: tráiganme todos sus espejos. Imagínate cuántas mujeres había en Israel. Así que todas las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio trajeron sus espejos y se los dieron a Moisés. Era parte de lo que se estaba entregando. Y acuérdense, cuando ya había suficiente material, le fue impedido al pueblo traer más de lo que ellos habían confeccionado para ser utilizado en el tabernáculo que Dios le dio a Moisés. Entonces, esto es importante, hermanos, porque es una figura preciosa para nosotros. Podemos nosotros abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 23. Dice la Escritura allí, dice: porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, escucha bien qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Si alguno oye la palabra y no la pone por obra, el tal es semejante al hombre que consideró en un espejo su rostro natural. Y está mirando entonces su rostro a través del reflejo en un espejo. Si el altar de bronce era hecho de los espejos,
nosotros podemos ver la figura de la fuente de bronce, y lo que vamos a ver es esta figura diferente a los otros muebles, porque este mueble refleja el mueble de la fuente de bronce. ¿Sí? ¿Ya la pusiste? Gloria al Señor. Entonces ya tenemos la fuente de bronce allí, y tú puedes ver, refleja. Alguien se acerca a ella y por supuesto puede ver su rostro en ella, puede ver el reflejo de su figura. Y la palabra de Dios está diciendo que una de las cosas que representa el mirar el reflejo en un espejo es ser un oidor de la palabra, alguien que pone atención, que escucha la palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra te muestra cómo eres. Bendito sea Dios. Esa es una labor maravillosa de la palabra. Tú ves en la palabra y la palabra te muestra pues cómo eres tú. Como eran partes curvas, por supuesto había deformidad en el reflejo, lo cual está mostrando, hermanos, como no hay una correspondencia exacta del reflejo, lo cual nos está diciendo que está hablando de una parte importante, pero la parte complementaria, lo que es necesario que suceda con la palabra de Dios, es de que no sea solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Esto quiere decir, la palabra de Dios realmente se hace parte de tu vida, se hace carne de ti en el momento en que tú la practicas, cuando tú la crees. Bendito sea el Señor. Es muy precioso oír acerca de sanidad divina, acerca de la obra que Cristo ganó para nosotros, esa provisión hecha en la cruz del Calvario, entregándonos a nosotros la sanidad divina. Pero todos nosotros podemos creer en sanidad divina y de pronto cuando viene la necesidad, la enfermedad, nosotros no esperamos el cumplimiento de la palabra, sino inmediatamente acudimos a otras opciones. Y a veces estamos esperando, si Dios no lo sana en tal tiempo, entonces no queda más remedio que ir al hospital y ir a atenderse y entonces resolver el asunto en una manera natural. Pero esto es el que oye la palabra y no la hace. Este es un hombre que olvida cómo era. Cuando se miró en el espejo, él pudo tener una conciencia de cómo era, pero una vez que él dejó de mirarse en el espejo, como no está practicando la palabra, entonces se olvida cómo era su rostro. Y entonces esto está hablando de una deficiencia en nuestra relación con la palabra que nos examina, de la palabra que es de bronce, que es juicio para nuestra vida, que nos permite darnos cuenta de cómo somos nosotros delante de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice, mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Y hermanos, la palabra de Dios entonces nos está ilustrando perfectamente este espejo que nos refleja, que es la palabra de Dios que nos examina, pero está hablando de que tú la miras atentamente, pero después la llevas a la práctica, eres hacedor de la obra. Todo lo que la palabra de Dios te está diciendo, no solamente dices que lo crees, sino la fe se ve por tus obras, y entonces tú caminas en una obediencia a esa palabra, y esto es lo que trae para tu vida la bienaventuranza. Trae para tu vida el resultado, el beneficio, el que tú heredes la bendición que Dios te está entregando a través de su palabra. La palabra de Dios es la verdad. No es una verdad, es la verdad. Y cuando nosotros estamos hablando de que Dios dice algo, las cosas son como Dios las dice. Si viene un síntoma y te dice algo diferente y tú le crees a la palabra de Dios, ese síntoma no puede prevalecer porque es un síntoma que está contradiciendo la palabra de Dios. Es ahí donde la imagen permanece, es ahí donde no se te olvida
lo que Dios te está mostrando, lo que Dios te está hablando, cuáles son las cosas en tu vida que Dios está cambiando, que Dios está ajustando, corrigiendo y que Dios está edificando en tu vida para que tú llegues a ser un cristiano que estás madurando, que estás en desarrollo, que la palabra de Dios está causando un efecto en tu vida, cambiando tu estilo de vida, cambiando las cosas que tú dices, las cosas que tú haces. Bendito sea el Señor. Así que tenemos esta preciosa figura y tenemos entonces también esta preciosa, en este precioso entendimiento. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y bueno, tú lees la palabra te lee a ti, la palabra te muestra y revela realmente cuál es tu condición delante de Dios. Muchas veces nosotros nos comparamos con otras personas y nos sentimos buena gente, nos sentimos buenos, porque es un error compararse unos con otros. Realmente el patrón, el modelo, es la palabra, es Cristo, nuestro modelo perfecto. Y cuando nosotros nos comparamos con Cristo, hallamos nuestras deficiencias. Y entonces la palabra de Dios está partiendo, está dividiendo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y dice que parte el alma. Cuando Dios abre el alma, entonces discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Pero es más cortante que una espada de dos filos, lo cual quiere decir, bueno, la espada de dos filos solo penetra el cuerpo. Y bueno, la palabra de Dios penetra tu cuerpo. La palabra de Dios abre hasta los tuétanos tu ser. Pero la palabra de Dios, y los tuétanos son la fuente o el origen de la sangre, y en la sangre está la vida, y estamos hablando de la médula, estamos hablando de la parte interna de los huesos. Bendito sea el Señor, pero esta palabra es más penetrante y corta más que lo físico, y entonces parte el alma, discierne tus pensamientos, las intenciones de tu corazón y aún el espíritu. ¿Sabes qué pasa cuando una persona es confrontada con la palabra de Dios y la palabra penetra a su espíritu? La gente se salva, porque realmente es en nuestro espíritu que está apagado, que está muerto, que está separado de Dios, que nosotros podemos experimentar ese nuevo nacimiento cuando la palabra penetró a nuestro espíritu, cuando Cristo vino y se hizo uno con mi espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces la palabra de Dios me salva porque Cristo penetra a mi corazón, a mi espíritu, y entonces yo experimento ese nuevo nacimiento. Soy una nueva criatura en Cristo. Tengo la vida de Cristo dentro de mí. Tengo vida en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pero es maravilloso también entender que la Biblia dice, si vivís en el Espíritu, en Gálatas 5, si vivís en el Espíritu, dice, andad también en el Espíritu. Todos los nacidos de nuevo, todos los nacidos de Cristo, todos tienen vida en el Espíritu, ya tienen vida eterna. Pero muchos cristianos no están andando en el Espíritu. Su vida no corresponde a aquello que la palabra de Dios nos va marcando. Por eso debemos ver en el espejo, pero poner atención y después practicar el Evangelio, practicar la palabra recibida. Y entonces ya no seré un cristiano teórico que estoy viviendo una vida hipócrita, sino estoy realmente experimentando la eficacia de la palabra de Dios, que me está dando una verdadera vida abundante, porque me está llevando de la mano
a través de este nuevo camino, andando en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Y bueno, esto es precioso, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y encontramos allí como la palabra de Dios dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y quiero que te quedes mirando aquello que ves, y ahora te está mostrando algo, estás mirando en ese espejo la gloria del Señor. Quiere decir, lo que tú estás mirando no es tu rostro natural, ahora estás mirando el rostro de Cristo. ¿Y por qué propósito Dios te muestra cómo es Cristo a través de su palabra? Y para realizar ese cambio maravilloso en tu vida, dice la gloria del Señor, estás mirando la gloria de Jesucristo. Dice, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Esto quiere decir, cada vez que yo vengo a la palabra de Dios y yo contemplo la gloria del Señor, contemplo el rostro de Cristo tal como Él es, en el aspecto espiritual y en el aspecto moral, entonces yo puedo ver cómo Dios está usando la palabra para poner en mí el modelo que me permita a mí ser ajustado a ese modelo, ser transformado a la imagen de Cristo, de gloria en gloria, paso a paso, cada vez mayor gloria, cada vez más parecido a Cristo. Y dice, en la misma semejanza. Y esa palabra semejanza es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1, en el hebreo y en el griego. Es la misma palabra con el mismo significado en los dos idiomas. Y está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, con la forma de nuestra semejanza. Y entonces está diciendo el Génesis 1:27, y Jehová creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Gloria al Señor. Y está diciendo entonces que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, pero lo crea conforme a la imagen solamente. Y la semejanza es el proceso a través del cual Dios está transformando nuestra alma a través de mirar atentamente a su palabra y conformarnos, ser obedientes, creerla y vivirla, de tal manera que esa palabra empieza a darle forma a la semejanza de Cristo de gloria en gloria. Bendito sea el Señor. Así que aquí, noten ustedes, no está hablando del Espíritu Santo. Aquí está hablando la gloria del Señor y está mirando como por el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo. Él es el modelo perfecto y nuestra alma está siendo transformada. La palabra metamorfosis, transformación. Nuestra alma está pasando de ser un gusano a ser una mariposa, de ser un hombre carnal. El alma se está volviendo espiritual. Bendito sea el Señor. Esto es importante entenderlo porque esta obra dura en nuestra vida todo el tiempo. Toda nuestra vida en esta tierra estamos sufriendo cambios, transformaciones, en la medida en que nosotros nos sometemos a la palabra, la miramos atentamente, la entendemos, nos es revelada y nosotros somos transformados a la semejanza de Cristo. Bendito sea el Señor. Este es el primer aspecto que tenemos que mirar en lo que representa la fuente de bronce, su reflejo, su brillo, la manera en que esta fuente está mostrando esta verdad. Bendito sea el Señor. La segunda cosa que tenemos que mirar en esta fuente es que dice que harás la fuente de bronce, pero harás su base también de bronce. Y entonces la base de la fuente. La fuente tenía una base que le daba estabilidad, que le daba fundamento, que la sostenía. Y esta base tenía que ser suficientemente ancha o de un diámetro
suficiente para que la base soportara a la fuente. La fuente, recuerden, iba a tener agua, también iba a ser agitada el agua porque ellos se iban a bañar en esa fuente. En un momento vamos a hablar de eso, y en otras ocasiones se lavaban las manos y los pies en esta fuente. Así que, tenía que tener el soporte suficiente para la estabilidad de este mueble en todo su servicio. Bendito sea el Señor. Una base es siempre algo que le va a dar fundamento o estabilidad al mueble. Y hablando de nuestra vida, y hablando de la palabra, y hablando del bronce, y hablando de todo esto que estamos aprendiendo, en el Salmo 105, versículo 17. Bendito sea Dios. Dice la Biblia, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su persona, hasta la hora que llegó su palabra. El dicho de Jehová le probó. Y esto es muy interesante porque está hablando de José. José es una figura de Cristo. Y José recibió en sus sueños claridad acerca de cuál era su destino, qué era lo que Dios se había propuesto hacer con él. Él iba a hacer salvación a su pueblo. Y esto era algo que iba a producir que tanto su padre como sus hermanos se inclinaran delante de él. Y esto pues era algo que no cabía en la memoria ni en la lógica del pensamiento de ellos. Pero para que esto fuera posible, Dios tuvo que trabajar en la vida de José. Así que para llegar arriba hay que ir abajo. Para poder ser exaltado tiene uno que ser humillado. Y este trabajo de Dios fue un juicio de la palabra de Dios que estableció a José en la verdad. De tal manera que José fue probado en lo que Dios le había mostrado. ¿Y cómo fue probado? Y dice la Escritura, fue vendido como siervo. Él fue vendido como un esclavo. Él fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes. Estos mercaderes llegaron a Egipto y lo vendieron en el mercado de esclavos, y Potifar, el eunuco de Faraón, lo compró y lo tomó como un esclavo y lo puso a su servicio en la casa. Bueno, Dios prosperó a José, y la confianza, la fidelidad, la diligencia que José mostraba lo llevaron a recibir una mayor responsabilidad que los demás siervos. Y entonces él estaba como a cargo de toda la casa de Potifar. Pero después nosotros le vemos en la tentación, como él vence la tentación y no cede a las insinuaciones, al acoso de la mujer de Potifar. Pero nosotros vemos también cómo esto hace que el despecho de ella se manifieste acusándolo a él como que el acoso hubiera sido de él y no de ella. Y de esa manera, bueno, sin ningún juicio y sin ninguna situación tal como pasó con Cristo, él fue puesto en la cárcel. Y entonces él dice que no solamente él fue un esclavo, ahora está afligido en la cárcel. Dice, afligieron sus pies con grillos. Y hermano, esto es, le pusieron grilletes allí en los pies y atados al muro o atados a algún peso muy grande, de tal manera que él no tenía libertad de moverse. Él estaba limitado en su mover, estaba privado de su voluntad, por decirlo de alguna manera. Él no tenía aspiraciones o oportunidad de tomar una decisión, de moverse del lugar, porque estaba sujeto a ese lugar con los grillos. Bendito sea el Señor. Dice, en hierro fue puesta su persona. Gloria a Dios. Estaba tras las rejas, estaba en la cárcel, estaba en un país extraño, estaba en un lugar donde no conocía el idioma. Él estaba en las
peores condiciones que tú te puedas imaginar para la vida de un joven. Acuérdense, él era el 11º hermano, así que él era, antes de Benjamín, él era el más chico, después Benjamín fue el más chico, pero bueno, él está ahora pasando su juventud dentro de prisión. Y allí desarrolla, allí es sometido a prueba. La aflicción obra cosas tremendas en el corazón de José. Y José no cambia de actitud. José es diligente. José empieza a trabajar en la cárcel y empieza a ayudar al carcelero y empieza a facilitarle la vida al carcelero, haciendo las labores que le correspondían al carcelero, de modo que el carcelero descansa y en su confianza José se empieza a mover con un poco de mayor libertad, pero siempre dentro de prisión. Bueno, vienen los sueños del panadero y del copero. Para mí esto es muy precioso porque es un aliento que Dios trae a José, dado que el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo, y en la sangre está la vida. Así que el copero muere, el panadero muere, lo cual nos está hablando de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y a los 3 días el copero es liberado y es vuelto al servicio del rey. Y entonces esto nos está hablando de la resurrección de Cristo y de la manifestación de su vida. Perdón por decirlo tan rápido, pero si tú conoces la historia y si no la estudias, y te darás cuenta de que lo que estoy diciendo es una preciosa figura en la cual Cristo está mostrándole a José su obra y está alentando su corazón, porque le está mostrando su redención y le está mostrando su provisión para su vida. Así que José se alienta allí. Y el copero, pasado el tiempo y pasados los meses, parece no acordarse de José o no se acuerda de José, pero viene un sueño a Faraón en el tiempo de Dios, en el tiempo preciso. Bueno, por cierto, la Biblia dice que al 3er día era cumpleaños de Faraón. Y después dice, después de 3 días, y 3er día y después de 3 días es la misma expresión, y está hablando de la muerte de Cristo, como él pasó 3 días en el infierno, y como esto nos habla, al 3er día resucitó, lo cual significa después de 3 días, en el término del 3er día. Bendito sea el Señor. Así que es muy preciosa la palabra de Dios, y entonces nosotros vemos que este sueño de Faraón provoca que el copero recuerde que un hombre le reveló su sueño, y entonces le informa a Faraón, y Faraón le pide al carcelero que traiga a José. Y hermano, tantas cosas que pasaron, pero la palabra de Dios está diciendo hasta la hora que llegó su palabra. Hasta la hora que llegó su palabra. Y la palabra de Dios, como bronce, como juicio, nos aflige y nos prueba y hace que aquello que nosotros creímos se haga parte de nuestra vida, se haga carne en nosotros, y nosotros experimentemos esa transformación. Eso es lo que Dios hizo con José. Dios transformó al niño que era pues seguramente vanidoso, pensando en que él era superior a sus hermanos por causa de los sueños, pero para poder llegar a esa posición, él tenía que ser humillado, tenía que ser tratado, transformado, de tal manera que pudiera ser una persona madura. El sufrimiento madura, el sufrimiento es divino, es parte del trabajo de Dios en nuestra vida, hace que nosotros podamos comprender el sufrimiento de otros y podamos sentirnos vulnerables ante las cosas que son superiores y que nosotros no podemos controlar. Bendito sea el Señor. El dicho de Jehová lo probó. La fuente tenía una base y esta base era de bronce. Y dice, hasta que llegó su palabra, el dicho de Jehová le probó. Alabado sea Dios. Y esto es necesario en nuestra vida.
nosotros por la paciencia y la consolación de las Escrituras, las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza. La vida de José entonces es una figura preciosa de Cristo, pero también es una figura preciosa del trabajo de Dios sobre el creyente, el trabajo de la palabra de Dios como la herramienta de Dios para transformar nuestra vida a la semejanza de Cristo. Alabado sea Dios. Esto entonces es muy precioso. Cristo es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros tenemos esa experiencia en nuestra vida. Cuando estás pasando por momentos difíciles, acuérdate de que viene su palabra, pero viene para probar su dicho en tu vida. Alabado sea Jesucristo. Gloria al Señor. Y nosotros podemos mirar ahí en el Salmo 119, Salmo 119, versículo 41 y 42. Dice allí la palabra de Dios: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo el salmista aquí? Y está pidiendo a Dios que venga su misericordia. Y está diciendo, tu salud y venga a mí tu salud conforme a tu dicho, a tu palabra. La palabra de Dios está siendo el punto de referencia para la fe. Y entonces él está confiando en lo que Dios le ha dicho, está confiando en la palabra de Dios y dice, venga tu salud, de acuerdo a lo que tú me hablaste. Bendito sea el Señor. Dice, y daré por respuesta a mi avergonzador. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios no se está manifestando de inmediato. Venga tu salud, la estoy esperando, pero todavía no llega, todavía no se manifiesta. Y viene el avergonzador y me dice, no, que tú creías y que Dios te había dicho, y qué pasa con el dicho de Dios, y qué pasa con que tú decías que Dios te iba a sanar, qué pasa con que tú hablabas de la provisión de Dios para tu necesidad y sigues esperando. Y entonces se burla de ti, es tu avergonzador, te dice que la palabra de Dios no se va a cumplir en tu vida, pero entonces tú tienes una respuesta que dar al avergonzador, que en tu palabra he confiado. Esa es la clave, permanecer en lo dicho por Dios, en la palabra de Dios, en la promesa que yo he pisado, que me he parado en ella, que la he confesado, que la estoy esperando y estoy seguro de su cumplimiento. El dicho de Jehová me prueba, sí, pero esa es mi confesión. Aunque parezca que no, pero el dicho de Jehová se va a cumplir. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Si nosotros vamos al versículo 67, entonces encontramos, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra, el bronce de la fuente que es hecha de los espejos de las mujeres. Y está diciendo, yo antes de venir a la fuente, antes de venir a tu palabra, yo estaba descarriado, yo estaba haciendo las cosas en una manera equivocada. Mi estilo de vida era diferente al que tú esperabas de mí. Dice, pero como yo estaba descarriado, tú trajiste tu palabra y tu palabra ahora es mi estándar, es mi modelo. Dice, mas ahora yo guardo tu palabra. Bendito sea Jesucristo. Qué maravillosa es la palabra de Dios cuando nos centra en esa obra de Cristo. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. El juicio viene para quebrantar la carne, para humillar el yo, para acabar con nuestras propias fuerzas. Dice, para que aprenda tus estatutos. Bendito sea el Señor. La manera en que recibimos las lecciones prácticas que nos llevan a verdaderamente vivir los estatutos de Dios es la humillación.
la aflicción, el pasar por tiempos en que parece que la palabra de Dios no se cumple, que todo contradice a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios prevalece. Esa es la prueba de nuestra fe. Eso es lo que Dios quiere que pase cuando nosotros tenemos esta confrontación con su palabra. No es una palabra que nos condena, es una palabra que nos revela cuál es nuestra condición, nos revela la gloria del Señor y luego nos transforma de lo que nosotros somos a lo que Cristo es. Bendito sea el Señor. Y todavía podemos mirar en el versículo 75. Dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justicia. Gloria a Dios. Los juicios de Dios no son desquite, no son venganza, no son producto de un enojo divino, son justicia. Es decir, siempre tienen el propósito de establecernos en la verdad. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Fíjate qué importante es lo que la palabra de Dios está diciendo, porque está diciendo que la fidelidad de Dios no solo se manifiesta en el asunto de que, bueno, yo estoy esperando en Él y Él me va a sacar adelante y me va a cumplir y yo confío en tu fidelidad y qué grande es tu fidelidad y todo lo que confesamos acerca de la fidelidad de Dios. También la fidelidad de Dios se ve cuando nosotros estamos pasando por aflicción, por prueba, y entonces la fidelidad de Dios nos aflige. Y no va a terminar hasta que termine lo que Él está haciendo. ¿Por qué? Porque es su fidelidad manifiesta a través del juicio de su palabra. Y el versículo 76 dice, sea ahora pues tu misericordia para consolarme. ¿Por qué soy consolado? Porque fui afligido. No puede tener significado la palabra consuelo si no conoce uno la aflicción. Así que es muy importante, venga ahora tu misericordia para consolarme, conforme has dicho a tu siervo, conforme tú lo prometiste, conforme tu palabra me fue dada. Venga a mí tus misericordias y viva, porque tu ley es mi deleite. Bendito sea el Señor. Y esta es la manera en que un cristiano sale a victoria. La palabra de Dios se manifiesta, la respuesta de Dios se manifiesta, nosotros miramos la respuesta, nosotros miramos la sanidad, miramos la provisión, miramos la victoria y entonces nosotros salimos diferentes de cómo empezó todo y entonces nosotros estamos conscientes de la misericordia de Dios y entonces nosotros confesamos y vivimos y experimentamos la vida de Cristo. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Bendito sea Dios, hermanos. Y en el Salmo 68, el versículo 28, dice la Escritura, dice tu Dios ha ordenado tu fuerza. Y esta es la manera en que nosotros recibimos la palabra de Dios. Dios te ha dicho algo. Dios ya ordenó tu fuerza. Pero ¿qué dice el salmista? Confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros. Y confirmar quiere decir cumplir o que esa palabra que era algo que llegó a mis oídos, pero que yo creí, ahora es una realidad en mi experiencia porque ahora tú ya la has obrado en nosotros. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Y así podemos mirar el Salmo 66, versículo 10. Y dice la Escritura, porque tú nos probaste, oh Dios, y esta es el bronce de la base, lo que te establece, lo que te da firmeza, lo que es tu fundamento, la palabra de Dios, Cristo tu fundamento, porque tú nos probaste, oh Dios, ensayástenos como se afina la plata. La plata se afina en un horno de tierra donde la plata se funde 7 veces. Dice, nos metiste en la red. Fue Dios el que te metió en el problema. Dios te atrapó en la red. Pusiste apretura en nuestros lomos. No dice el diablo puso apretura en tus lomos. Dice Dios puso apretura en tus lomos.
Hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza. Y estamos en aflicción, estamos en apuros, estamos en tribulación, entramos en el fuego y en aguas. Pasamos por el fuego, la llama no ardió en nosotros. Pasamos por el agua no nos anegó. Esa es la promesa de Dios. No que no vamos a pasar, pero que cuando pasemos, esta no nos va a destruir, sino nos va a transformar. Bendito sea el Señor. El resultado es, y sacástenos a hartura, sacástenos a abundancia, sacástenos a algo diferente, mejor, superior a lo que teníamos antes de la prueba. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Esto es precioso, hermanos, y esto es muy claro en la palabra de Dios. Así que miramos en Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice la Escritura, que no os hagáis perezosos, más imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto bendiciendo, te bendeciré bendiciendo, y multiplicando, te multiplicaré. Y así esperando, con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Gloria al Señor. Este ejemplo de Abraham es maravilloso. Él es el padre de la fe. Y bueno, Dios está haciendo otra vez la misma obra, comprometiéndose contigo a través de una palabra. Este es un compromiso de Dios contigo. Pero tú no tienes lo que Dios te ha dado. Tú todavía tienes el cheque, pero te hace falta cobrarlo. Ya tienes la promesa, pero te hace falta que ésta aparezca en tu vida. Y está diciendo, no seas perezoso, no seas comodino, no estés pensando que la vida cristiana es fácil y que es regalada y que Dios hace todo y tú estás descansando en la hamaca. No, lo que la palabra de Dios dice, sino sé imitador de aquellos que por la fe y la paciencia, y estas son dos hermanas que caminan juntas y que hacen que tú heredes, dice, por la fe y la paciencia, por creer y esperar hasta que se cumpla, ¿sí? Heredan, poseen, disfrutan de la vida de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Así Abraham, esperando con largura de ánimo, gloria al Señor, ¿qué obtuvo? Alcanzó la promesa. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto tiempo le tomó a Abraham el tener el hijo cuando Dios le está hablando de que le daría su simiente? Bueno, pasaron 25 años. Bendito sea el Señor. Y tú dices si hubo que esperar o no el cumplimiento de una promesa. Dios contigo está haciendo una obra en la cual cuando tú estás listo, entonces se manifiesta aquello que Dios obró, porque el propósito de Dios es más importante que la dádiva de Dios. Así que el propósito de Dios es transformarte, es que la palabra de Dios obre su poder en tu vida para que tú llegues a tener una vida semejante a Cristo, a ser diferente de Adán, a ser diferente del viejo hombre y estar conformado a la nueva criatura. Bendito sea el Señor, bendito sea Jesucristo. Y allí en el capítulo 10 de Hebreos, el versículo 36, nosotros encontramos, como dice la palabra de Dios, porque la paciencia os es necesaria, no es una opción, es necesario, quiere decir, es la manera, es el camino. No hay una opción, no hay un plan B, no hay otra vereda. Es la paciencia necesaria. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia nos lleva al encuentro del cumplimiento de la palabra de Dios. La paciencia obra en nosotros, obra en nuestra alma,
nos cambia, nos transforma. Entramos de una manera y salimos mejores. Entramos feos, salimos guapos. Entramos parecidos a Adán, salimos parecidos a Cristo. Y Dios está obrando en nuestra vida para que esta transformación se lleve a cabo a través del juicio de su palabra que te establece, que te afirma, que te da fundamento en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, nosotros vamos a leer allí en Hebreos 5, perdón, en Éxodo, gloria a Dios. Mis ojos me están fallando. Ay, aleluya. Éxodo 30, déjenme ver, versículo 18. Ay, bendito sea Jesucristo. Mientras ves ahí, yo voy a pararme tantito. Bórrame. Ponla así. ¡Hey! Entonces vimos. Entonces, también una fuente de metal con su base de metal para lavar, y has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Aquí hay varias cosas más que ver acerca de la fuente, y la siguiente que nosotros vamos a ver es su posición. ¿En dónde se encontraba esta fuente? Se encontraba después del altar, pero antes de la tienda, entre la tienda y el altar. En medio, en este espacio de en medio, estaba la fuente. Bendito sea el Señor. Y entonces, esta posición puede ayudarnos a entender la obra de Dios que se está llevando a cabo en nuestra vida. ¿En qué sentido? Bueno, si la casa o la tienda está hablando de la edificación de la iglesia y el altar está hablando de la disciplina personal, y ahora nosotros nos encontramos en el juicio de la palabra, en la fuente de bronce, nos está hablando de que antes de que nosotros podamos ser ministros, edificadores de la casa de Dios, necesitamos ser sacerdotes. Necesitamos ejercer nuestro sacerdocio espiritual que Dios nos ha dado. Allí en Hebreos capítulo 5, versículo 1 y 2. Hebreos 5.
Dice la Escritura, porque todo pontífice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza. Y hermanos, está hablando de todos los sacerdotes de Levítico, o todos los sacerdotes hijos de Leví, los hijos de Aarón, eran levitas. Y entonces está diciendo que cuando uno era puesto como sacerdote, era tomado de entre los hombres, era separado, era llamado dentro de los escogidos, y dice, es constituido a favor de los hombres. Es decir, el sacerdote va a tener algo que entregar al pueblo, bendiciones que entregar a la iglesia. Dice, en lo que a Dios toca. Y ese en lo que Dios toca quiere decir que no va a dar de lo suyo, sino de lo recibido de Dios. Así que el sacerdote tenía que presentarse delante de Dios para después tener cómo bendecir al pueblo. Él está puesto a favor de los hombres, pero tiene que estar en la presencia de Dios para poder bendecir a los hombres. Y dice para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Y estas ofrendas, estos presentes, estos sacrificios de los cuales ya hemos hablado, están hablando de la disciplina de la palabra de Dios sobre nosotros y están hablando del juicio de la palabra, de la prueba de la palabra, que Dios quiere que el sacerdote pueda entender cuál es la condición que tenemos delante de Dios como hombres. Somos vulnerables, estamos limitados, necesitamos rendirnos, necesitamos depender de Dios. Y está diciendo, para que tú te puedas compadecer de los ignorantes y extraviados, te puedas convalecer de cualquier persona del pueblo que no está caminando bien, que está ignorando y que está extraviado, que está fuera del camino, entonces tú también te compadezcas porque tú estás consciente, porque estás rodeado de tu propia flaqueza. Bendito sea el Señor. Entonces, esto nos está diciendo que el sacerdocio va antes del ministerio del servicio. El sacerdocio es para presentarse delante de Dios. Allí en el capítulo 8 de Hebreos, versículo 3, dice, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Y está hablando entonces de Cristo como sacerdote, y la ofrenda de Cristo fue Él mismo. Ya tengo esta agua. Él mismo es la ofrenda. Así que nosotros somos la ofrenda delante de Dios, el sacrificio vivo que nosotros presentamos delante de Dios es nuestro sacerdocio. Yo estoy delante de Dios. Estoy para poder ser después una bendición, pero primero tengo que presentarme yo delante de Dios para recibir la provisión de Dios que después voy a entregar. Bendito sea el Señor. Y esto es muy precioso y muy importante en nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Es muy claro aquí en este texto que nosotros, está hablando de nosotros y nos está definiendo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Y estaba hablando de la iglesia como el edificio espiritual en donde nosotros somos piedras, pero vivas, es decir, somos piedras que formamos parte de este edificio espiritual. Y a mí me gusta que aquí está mi apellido, Vivas, bendito sea el Señor. Y por eso, bueno, pues yo estoy seguro que estoy en el plan de Dios. Aleluya. Y entonces dice, un sacerdocio santo. Gloria a Dios. Somos ahora, en este tiempo, en el Nuevo Testamento, como miembros de la iglesia, como creyentes en Cristo, somos sacerdotes. Tenemos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no vamos a ofrecer sacrificios de animalitos, vamos a ofrecer un sacrificio espiritual. Yo voy a hacer esa ofrenda, pero es una ofrenda viva, no es una ofrenda para matar, es una ofrenda para mostrar la vida de Cristo.
Dice, agradables a Dios por Jesucristo. Son sacrificios que son agradables a Dios porque es a través de Jesucristo que nos acercamos a Él. Bendito sea el Señor. Esto es precioso, hermanos, y es muy importante entender. Yo tengo un sacerdocio santo, tengo un sacerdocio real, tengo un sacerdocio que me permite entrar al lugar de la presencia de Dios después de mi sacerdocio para bendecir a la iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. El versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Esto es Israel. Real sacerdocio. Está hablando de una de las tribus escogidas de entre los escogidos, los levitas. Y dice, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y tú lo lees muy rápido y dices, qué bonito, Dios me ha llamado para que yo anuncie. Pero no, Dios te ha llamado para que tú contemples la luz y admires la luz de Dios. Aleluya. Y una vez que tú te has llenado de esa luz, que tú te has compenetrado en el Señor Jesucristo y lo has admirado en su grandeza y Él se ha revelado a tu corazón, ahora sí, ve y anuncia eso que viste. Ve y anuncia esa luz que te iluminó a ti primero y que ahora tú puedes ser esa luz que compartes. Bendito sea el Señor, que anuncies a aquel que te llamó de las tinieblas. ¿A qué? A admirar su luz. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Y bueno, podemos ver en el Salmo 4, versículo 5. Dice la Escritura, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Ofreced sacrificios. Pero aquí no está hablando de matar a un animalito, está hablando de ofrecer sacrificios de justicia. Quiere decir, yo caminando en la disciplina de Dios, caminando bajo el juicio de su palabra, lo que yo estoy haciendo ya no es que Dios me declaró justo, es que yo estoy viviendo en justicia. Es que Dios me ha transformado para que yo sea un testimonio de esa obra eficaz de su palabra, cambiando vidas. Bendito sea el Señor. Y estos son sacrificios de justicia. Alabado sea Jesucristo. Y podemos ver en Gálatas 5, 24. Gloria a Dios. El versículo 24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Quiero que notes aquí, antes de seguir leyendo, dice, ¿tú eres de Cristo? Sí. Bueno, los que son de Cristo han crucificado su carne. ¿Tú has crucificado tu carne? ¿Tú sigues viviendo para ti o ya te moriste a ti y ya estás viviendo para Dios? Esto es crucificar su carne. Y dice, con sus afectos, estos son los sentimientos buenos o los sentimientos que tenemos por los familia, por los hijos, por el esposo, por los padres, por los hermanos. Y estamos teniendo afectos. Pero concupiscencias son deseos malos. Concupiscencias son apetitos desordenados, cosas desenfrenadas, cosas fuera de equilibrio. Y está diciendo ambas cosas, las cosas buenas y las cosas malas de tu vida natural, todo debe de ser crucificado. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que entonces podamos entender el versículo 25 que dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Todo nacido de cristianos caminan en el Espíritu. No todos tenemos un andar en el Espíritu. Muchos cristianos son carnales, viven en su propia capacidad, viven para sus propias concupiscencias o apetitos y están dependiendo de sus afectos. Pero bendito sea el Señor, hay que crucificar ambas cosas, hay que crucificar nuestra vida, nuestro viejo hombre, y hay que permitir la nueva vida para que no solo tengamos vida en el Espíritu, sino para que caminemos, vivamos, practiquemos el Evangelio.
la vida en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria. La vanagloria es la que obtiene la carne, irritándoos los unos a los otros y envidiándose los unos a los otros, resultado de una vida carnal de competencia. En la iglesia no hay competencia. A veces en el campamento me propusieron los jóvenes hacer competencias, competencias de lecturas bíblicas, a ver quién lee más rápido, o quién encuentra más rápido la cita, o quién tiene mayores conocimientos acerca de un libro de la Biblia, y se ponen a estudiar ese libro y después hacen el concurso. Hermanos, cuando me propusieron esto, yo les dije no. En la vida cristiana hacemos equipo, no competimos contra nuestros hermanos. Nuestro adversario es el diablo. Yo compito contra Satanás. Él es el que está tratando de robar mi herencia y yo estoy tratando de vencerlo. Y yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que es Jesucristo. Así que mi adversario es el diablo. Yo no compito con mi hermano, yo ayudo a mi hermano, yo hago equipo con mi hermano, yo recibo ayuda de mi hermano. Caminamos juntos y haciendo esta unidad maravillosa que Cristo nos dio el ejemplo entre Él y su Padre, entonces nosotros somos poderosos en Cristo. Alabado sea el Señor. Así que la competencia es contra el diablo, hermanos. Nunca es una competencia entre nosotros mismos. Gloria al Señor. Salmo 107, versículo 22. Alabado sea Dios, dice la Escritura. Y sacrifiquen sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Gloria a Dios. Y entonces está hablando de un sacrificio de alabanza. La alabanza, hermanos, de veras es un sacrificio. La alabanza es una humillación de nuestra carne y una exaltación de la vida de Cristo y de la grandeza de Cristo en nosotros. Alabar es reconocer la grandeza de alguien que es superior a nosotros. Alabar a Cristo es un sacrificio. ¿Por qué? Porque yo soy el sacerdote y yo soy la ofrenda. Y yo estoy poniendo mi vida para que la vida de Cristo obre en mí. Sacrificio de alabanza. Y publiquen sus obras, no mis obras, no las mías, las obras de Cristo en mí. Y eso es lo único que realmente me va a dar júbilo. Eso es lo que me va a permitir mantener el gozo siempre arriba. ¿Por qué? Porque estoy mirando en mi vida la manera en que Dios está obrando su voluntad. Alabado sea Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Salmo 51, 17. Este es el Salmo de la contrición de David cuando él pecó. Pero en especial, allí en el versículo 17, dice, el sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hablando de sacrificios de justicia, sacrificios de alabanza, estamos hablando de este sacrificio de justicia que es precioso, que es el espíritu quebrantado, la actitud del alma que reconoce que por sí misma no puede agradar a Dios, pero se quebranta, se abre, la palabra de Dios la expone y entonces Dios puede examinar dentro de ti y entonces dice al corazón contrito y humillado, tú no puedes despreciar, oh Dios. Alabado sea Jesucristo. Dios quiere que nosotros vengamos delante de Él en esta manera. En el Salmo 119, en el versículo 108, dice, ruégote, oh Jehová, te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y enséñame tus juicios. Ruégote, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios. Otra vez está hablando del sacrificio. Soy el sacerdote, estoy poniendo una ofrenda. Esa ofrenda soy yo. Son los sacrificios voluntarios. Es mi, no hago lo que quiero. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Normalmente los cristianos van en su coche y dicen, Dios anda conmigo. Y entonces yo llevo el volante y yo digo para dónde ir. Y Él va de copiloto.
Hermanos, la manera correcta de ir con Cristo es Él lleva el volante, yo voy de copiloto. Él lleva la dirección de mi vida, Él me dice por dónde ir y entonces yo le sigo a Él. Yo camino con Él, no Él conmigo. No Él me acompaña, yo lo acompaño. Bendito sea el Señor. Esto es precioso y entonces el texto está diciendo que esta voluntad mía la he expresado a través de mi boca. Yo he hecho un compromiso, he hecho un voto con Dios. Y este ha sido un sacrificio. Yo le he dicho, Dios, te necesito. Dios, yo quiero caminar contigo. Yo renuncio a mis propios sueños para vivir en tu voluntad, expresando este sacrificio voluntario. Y entonces Dios te va a enseñar sus juicios. Dios te va a tasar por el estándar de su palabra. Bendito sea Jesucristo. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Y bueno, llevamos 3 de los 7 puntos que forman este mueble del cual vamos a hablar con toda claridad, pero no nos toma prisa. Tenemos el tiempo y la oportunidad de irlo mirando en una manera detallada y aprendiendo, asimilando qué es lo que Dios espera terminar en nosotros, qué empezó y qué es lo que está perfeccionando hasta el día en que Él regrese. Bendito sea el Señor. Dios está trabajando en tu vida, estés consciente o no, pero cuando tú lo entiendes, cooperas. Cuando tú lo entiendes, te dispones. Cuando tú lo entiendes, te rindes. Es más fácil caminar con Dios con la voluntad rendida que resistiendo la voluntad de Dios. Dios de todos modos va a ser fiel en trabajar y en afligirte, pero es más fácil si tú te rindes y si tú cooperas, si tú eres coadjutor juntamente con Cristo. Y estamos hablando entonces en este sacerdocio que Dios nos ha dado, mirado en la posición de esta fuente de metal, está diciendo, Dios quiere usar tu vida, pero antes de que Dios te haga a ti un servidor, un ministro, alguien que estés a favor de los hombres, primero Dios está trayéndote a su presencia para que tú te abastezcas, tú te llenes de Dios, tú te satures de Cristo y entonces Cristo pueda mostrarse a través de ti y entonces ya no des lo tuyo, sino des lo que tienes de Cristo en tu vida. Bendito sea el Señor. Nunca podemos como sacerdotes tener las manos vacías. Siempre hay una ofrenda que llevar delante de Dios. No puedes llegar con las manos sin nada. Bendito sea el Señor. Y Dios quiere que seas tú el que te presentes y te ofrezcas a Dios en una manera real y práctica. Y entonces la vida de Cristo te transforme y tú puedas ser alguien que puedas bendecir a otros a favor de los hombres, puedas tú ser el canal de bendición a otros, porque tú has tenido ese tiempo, ese sacerdocio en la presencia de Dios. Cuando hacemos los cultos y venimos a la presencia de Dios, hermanos, el modelo de la Escritura es que nosotros vengamos al templo de Dios y dice el Salmo 134, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Y está hablando, si hablamos de oscuridad, hablamos de tiempo de prueba, pero la Biblia está diciendo, vienes a la casa de Dios, eres el sacerdote, bendice a Jehová, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Bendito sea el Señor. Y cuando tú has estado en la presencia de Dios, algo tiene que hacer Dios en la búsqueda que tú tienes de Él. No puede Él quedarse indiferente, Él no puede quedarse con la bendición que tiene separada para ti. Y entonces el Salmo termina diciendo, bendígate Jehová desde Sión, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor. Yo le bendigo a Él, yo vengo, le canto, le alabo, le oro, testifico de Él, le doy gracias y entonces alzo mis manos, entrego mi vida, me rindo a Él y entonces Él me bendice desde la iglesia, me bendice desde Sión, desde el lugar de su morada.
bendito sea el Señor. ¿Y quién te bendice? El que es poseedor, que es creador del cielo y de la tierra. Todo está bajo sus manos y todo se lo está entregando a aquellos que vienen al santuario y le bendicen. Así que el culto empieza con un tiempo de culto, empieza con un tiempo de reconocimiento a Dios, empieza con un tiempo de alabanza, de acción de gracias, de testimonio y de mover de los dones. Bendito sea el Señor. Y después de eso viene un tiempo en el cual nos sentamos para recibir el Logos de Dios y que el Logos sea transformado en rema en nuestras vidas en la medida en que nosotros lo obedecemos, lo practicamos. Así que el culto cristiano, primero tú bendices a Dios y entonces Dios te bendice a ti y entonces es el tiempo de recibir, de esperar en su palabra, de que la palabra te ministre, que la luz abra tu entendimiento, que Dios se revele a tu corazón y entonces tú vas a ir más adelante en tu vida cristiana y vas a ser una bendición a todos los que te rodean. Vas a servir a Dios como un canal para que Él manifieste sus obras y manifieste su gloria. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios y bendecimos a Dios. Siempre hay gozo en nuestro corazón porque estamos en la voluntad de Dios y estamos confiando en Él y creemos que Él nos va a llevar adelante y todo su tiempo se va a cumplir y vendrá el tiempo de estar juntos y estar como en el libro de los Hechos, en Hechos 2, unánimes. Ahorita estamos unánimes. No importa dónde te encuentres, estamos unánimes. Estamos en un alma, estamos en una misma mente. Pero ellos también estaban juntos. Dice, y estaban unánimes y juntos. Gloria a Dios. Así que la palabra junto en este momento no se ha podido cumplir, pero viene el tiempo en que nosotros estaremos no solo unánimes, sino juntos. Alabado sea Dios. Así que Dios te bendiga. Antes de despedirnos, pues vamos a espero que no tenga otra sorpresa aquí, Conchita, sí, con otro canto. Aquí tenemos otra sorpresa. Hola, mis amados hermanos. Sí, supongo que están anotando, entonces les voy a dictar algo. Es un corito muy sencillo, antiguo, pero que muestra nuestro diario vivir. Y bueno, yo agradezco al Señor que haya sido este corito que me haya dado el día de hoy, porque coincide con lo que estamos ahí. Estoy ronca, pero eso no me impide alabar a mi Señor y Rey. Así que vamos a anotar. Y dice, el amor de Cristo es el que nos mueve para actuar como actuamos, para hacer lo que hacemos. Porque Él murió, nosotros también hemos muerto. Para que ahora que estamos vivos, vivamos para Él. Qué hermoso, ¿verdad? Y entonces es muy sencillo y que tome un poquito de agua a mi esposo y le voy a decir que me ayude. ¿Otra vez? A ver, dicen que otra vez. Dice, el amor de Cristo es el que nos mueve para actuar como actuamos, para hacer lo que hacemos. Porque Él murió, nosotros también hemos muerto. Para que ahora que estamos vivos, vivamos para Él. Y este
debe ser nuestro diario vivir, como el corito que cantábamos de cada día con Cristo. Así que ahora que lo anotaste, practícalo en la semana. Y si esto no es una realidad en tu vida, estás a tiempo. Dios puede hacerlo. Dios puede transformarnos. Yo soy un testimonio vivo de ello. Así que vamos a ver. Y dice así. El amor de Cristo es el que nos mueve para actuar como actuamos, para hacer lo que hacemos, porque Él murió. Nosotros también hemos muerto, para que ahora que estamos vivos, vivamos para Él. Para que ahora que estamos vivos, vivamos para Él. El amor de Cristo es el que nos mueve para actuar como actuamos, para hacer lo que hacemos, porque Él murió. Nosotros también hemos muerto, para que ahora que estamos vivos, vivamos para Él. Para que ahora que estamos vivos, vivamos para Él. Una vez más. El amor de Cristo es el que nos mueve para actuar como actuamos, para hacer lo que hacemos, porque Él murió. Nosotros también hemos muerto, para que ahora que estamos vivos, vivamos para Él. Para que ahora que estamos vivos, vivamos para Él. Les Aleluya. amamos, mis hermanos, y en verdad me regocijo mucho en saludarles, en bendecirles. Les bendecimos en el nombre del Señor y canten y alaben al Señor, porque Él es digno de toda alabanza. Aleluya. Que el Señor me los bendiga mucho. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos al pendiente. Estaremos informando de nuestro siguiente servicio el próximo domingo. Dios me los bendiga. Y ya está muy cerca la convención. Estén orando y expectantes. Amén. Amén. Amén.